vamos a hablar del centro respiratorio. Entonces, en lo que queda hablar del aparato respiratorio, esta es la última clase de respiratorio prácticamente. El viernes vamos a tocar nuevamente las mismas cosas. ¿Ok? Bueno, nosotros tenemos que eh, existen vías corticales que permiten que nosotros podamos controlar la respiración de manera consciente. Pero sabemos que el proceso de respirar es algo inconsciente, que nosotros no lo percibimos, ¿ya? Y a nivel de dónde se da esos estímulos. El estímulo principalmente se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, en donde a nivel ventral y ventromedial vamos a encontrar los grupos respiratorios ventrales y dorsales, ¿ya? El grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, ¿ok? Luego tenemos que serían estos dos grupos de neuronas, ¿ya? A nivel de estos dos grupos de neuronas, por neuroanatomía sabemos que lleva ramificaciones del nervio vago y del glosofaringio. Específicamente son de tipo sensitivo. Entonces, de esa manera, a estos núcleos puede llegar estímulos sensoriales. Específicamente, ¿cuál estímulo? El estímulo que llegan de de los varoreceptores en parte, ¿ya? Pero principalmente llega de los quimiorreceptores. ¿De dónde están ubicados? Los varoreceptores están principalmente a nivel del callado de la aorta y los quimiorreceptores principalmente a nivel de la bifurcación carotídea, ¿sí? Entonces, ambos, en cuanto al nervio vago y en cuanto al glosofaringio, llevan inervación sensitiva a estos núcleos para poder ¿qué? Estimularlo, ¿ya? Aquí vemos parte del nervio vago y del glosofaringio, ¿ya? Que llega principalmente a nivel de los grupos respiratorios dorsales. Y vemos ya solamente el final del esquema. Ok, estos grupos respiratorios cumplen funciones específicas, ¿sí? Vamos a empezar por el grupo ventral. El grupo ventral, ¿dónde está? Acá. El grupo ventral se caracteriza por ser el responsable de la inspiración y el grupo dorsal por ser el responsable de la expiración, ¿ya? Si no me equivoco, eso está al inicio del libro, lo explica. Vamos a ver dónde. Ah, no. Al inicio ya está el esquema por lo que veo. Acá. Está diferente del libro impreso de esta vez. Bueno, pero en alguna parte explica el Guyton. Estoy seguro que lo explica, porque el libro impreso lo hace y esto lo va a hacer también. Bueno, Parece en que una, está escrito em cima da imagem, prof. ¿cómo? Parece que está escrito nesse textinho em cima da imagem, qual que No, faz porque cada la coisa. explicación de la imagen solo dice esto. En el libro, en el texto impreso así también, solamente esto dice. ¿Sí? Bueno, pero no importa. Vamos a tener entonces el grupo ventral. ¿Ah? Este grupo ventral se encarga principalmente de la expiración y el dorsal, ¿ya? El grupo dorsal va a encargarse principalmente de la inspiración, ¿ya? Inspiración, epa, inspiración, dorsal, ventral, expiración, ¿ya? Muy bien. Esto, a medida que se despolariza, me va a estar causando el proceso inspiratorio, ¿ya? Y a medida que esto se despolariza, va a causarme el proceso, en el caso expiratorio. Pero hay una característica. Cuando nosotros estamos ante un volumen corriente, lo que sería la respiración normal, ¿ok? Durante la respiración normal, el principal núcleo que está actuando es solamente el dorsal. ¿Ya? ¿Por qué el dorsal? Porque el dorsal se encarga de la inspiración y prácticamente es el que va a causar la contracción del músculo diafragmático para que esto me genere la inspiración de lo que sería el volumen corriente. ¿Sí? 500 ml. Luego, esto se desconecta, así mismo es el nombre técnico, desconexión,
Ya vamos a ver quién se encarga de eso. Luego se desconecta y al desconectarse se da el proceso expiratorio. Ahora yo le vuelvo a preguntar a usted, ¿cuál de las fases de la respiración es un proceso activo? ¿La inspiración o la expiración? Inspiración. Inspiración. La inspiración. La inspiración es un proceso activo, requiere la contracción del músculo diafragmático. Y el que envía el estímulo es este grupo de neuronas. ¿Ah? Grupo dorsal. ¿Ok? Entonces, mientras esta neurona se está despolarizando, nosotros estamos inspirando. ¿Ya? Y si estas neuronas no se desconectan, ¿ya? Le decimos desconexión por el gráfico de rampa, ¿ya? Pero si estas neuronas no se desconectan, van a seguir inspirando. ¿Quién se encarga de desconectarles? Ahí es donde entra el centro neumotáxico. El centro neumotáxico tiene la función de inhibir, ¿ya? De inhibir al grupo inspiratorio dorsal y ventral. ¿Ya? Ambos inhiben. Pero durante la fase, como estamos analizando, ahora mismo estamos analizando respiración de volumen corriente, lo que sería una respiración normal, lo que todos ustedes están teniendo estando sentados en su escritorio. Bueno, entonces en este caso, el grupo neumotáxico le va a desconectar. ¿Por qué? Porque le va a inhibir intensamente al grupo ventral y va a cortar la inspiración. Y si yo corto la inspiración, significa que mi músculo diafragmático va a empezar a relajarse. Si mi músculo diafragmático se relaja, ¿qué va a pasar? Se va a dar la expiración, que es un proceso pasivo y se da principalmente por la relajación del diafragma y la elasticidad del parénquima pulmonar. ¿Cierto? Bueno, hasta ahora ni le toqué todavía a este grupo. Solo estamos hablando de este grupo. Entonces, este grupo solo controla la inspiración. ¿Ya? Y mientras ellas le digo que son varias neuronas, mientras este grupo de neuronas se está despolarizando, estamos inspirando. Si ellas no son inhibidas, vamos a seguir inspirando hasta el infinito. No podemos hacer eso. Entonces, ¿quién se encarga de inhibirle? El centro neumotáxico. La inhibe y se da la expiración pasiva. Bueno, ahora vamos a analizar cuándo entra a actuar el grupo ventral. ¿Ya? Al grupo ventral se lo conoce principalmente por ser de predominancia expiratoria, pero también tiene el proceso inspiratorio. ¿Ya? Controla ambos procesos, tanto la expiración como la inspiración. ¿Cómo lo hace? La inspiración lo controla estimulando a las neuronas adyacentes que son del grupo dorsal. Es decir, esta le estimula a esta para inspirar. Para expirar, ellas mismas se despolarizan. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a hacer actividad física y necesitamos aumentar nuestro volumen inspiratorio y expiratorio, de 500 ml aumentamos a 1000, estamos usando una parte de la reserva inspiratoria y estamos utilizando una parte de la reserva expiratoria. La que se va a encargar de hacer ese proceso va a ser estas neuronas, este grupo de neuronas. ¿Ya? Es decir, ellas son las que se encargan de elevar la caja torácica cuando queremos forzar la inspiración y ellas son las que se encargan de estimular la contracción del músculo del recto anterior para descender la caja torácica, entre otras contracciones de músculo que estuvimos estudiando. Pero se van a encargar de forzar la inspiración y la expiración. Entonces, ellas participan de ambos procesos por más que sean de predominancia expiratoria. ¿Ah? Mas, doutor, Sí. esses centros não estariam inibidos pelo centro neumotáxico? No, el centro neumotáxico es como un timer, ¿ya? Él inhibe la inspiración, por cierto tiempo luego deja de inhibir y ella se empieza a despolarizarse de vuelta. Ya, vamos a ver que el proceso de ejercicio hasta aquí está faltando un grupo de neuronas que son las quimiosensibles, que todavía no tocamos ese grupo, ¿ya? Que son las que se va a encargar de comandar a estas dos, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos realizando actividad física, las neuronas quimiosensibles más van a estimular el grupo ventral, ¿ya? Entonces, cuando estas neuronas se despolarizan, va a llegar a un punto donde ya se está dando
la inspiración máxima y el centro neumotáxico va a inhibirle, se va a cortar la expiración y la inspiración y se va a dar el proceso expiratorio, estimulado también por estas neuronas, cuando estamos en actividad física. Luego, cuando el centro neumotáxico pasó su periodo de inhibición, se va a dar otra vez la inspiración. Esto es dinámico, no es estático, ¿ya? Es dinámico. Se va dando en forma de ciclos, ¿ya? Vamos a ver el otro grupo de neuronas ahora. Bueno, este es el otro grupo de neuronas. Vamos a tener que este grupo de neuronas son denominadas grupo de neuronas quimiosensibles, ¿ya? También está a nivel del tronco del encéfalo y estas neuronas son estimuladas principalmente por protones de hidrógeno, ¿ya? Están ubicadas a ambos lados del bulbo y se caracteriza porque cuando estas neuronas son estimuladas, se despolarizan y terminan estimulando a las neuronas ventrales, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a hacer actividad física, aumenta el proceso metabólico de las células musculares que están en estado de contracción, por ende se libera mayor concentración de CO2. Ese CO2 circula en todo el organismo y va a terminar estimulando las neuronas quimiosensibles. Pero ¿qué pasa? Que el CO2 no puede pasar la barrera hematoencefálica. No logra pasar. Entonces, para llegar hasta estas neuronas quimiosensibles, van a lograr pasar a través de una reacción química. Uno, las neuronas quimiosensibles son sensibles al protón de hidrógeno, no al CO2, ¿ya? Pero el que se encarga de regular las neuronas quimiosensibles es la concentración de CO2. Cuanto mayor concentración de CO2, mayor protón de hidrógeno voy a tener y más se va a estar estimulando las neuronas quimiosensibles. ¿Cómo? El CO2, como le digo, no pasa la barrera hematoencefálica, pero por la reacción química de CO2 y agua me da ácido carbónico, ¿ya? Este ácido carbónico logra pasar la barrera hematoencefálica y a nivel de la barrera hematoencefálica se disocia en protón de hidrógeno y bicarbonato. El protón de hidrógeno me estimula la neurona quimiosensible. Por ende, cuanto mayor concentración de CO2, mayor protones de hidrógeno voy a tener a nivel del bulbo raquídeo, ¿ya? Estimulando las neuronas quimiosensibles. Cuanto más se estimule las neuronas quimiosensibles, más potenciales de acción que va a ir a la zona inspiratoria. ¿Ya? Bueno, por eso cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, también hay trastorno respiratorio. ¿Sí? Hay trastorno respiratorio. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Doutor, profe. não sei se ficou claro aqui, os que não passam a barreira, o que não passa a barreira hematoencefálica é o CO2 ou é o hidrógeno? CO2. CO2? Uhum. Tá certo, eu entendi completamente diferente. Espera. Eu entendi que o hidrógeno não passava e que o CO2 ele tinha permeabilidade melhor, depois ele conseguia, juntando com a água, ia dar ácido carbônico e dissociava depois. Mas beleza, eu entendi errado então. Obrigado. Pode repetir essa parte que o doutor falou sobre a acidose respiratória? Ya. Haga. Esta es una zona sensible a las concentraciones de hidrógeno y de la presión parcial de CO2, pero de la CO2 es indirectamente. ¿Ya? Bueno, ahora, entonces, repito, la zona quimiosensible es sensible y es estimulada principalmente por protón de hidrógeno. El CO2, por más que esté aumentado en presión parcial en la sangre, no va a poder pasar directamente para estimularme esta zona. Y si pasa, no me va a estimular directamente que CO2 llegue. Hipotéticamente, supongamos que puede pasar y llega a esta zona. No me va a estimular el CO2 porque estas neuronas no son sensibles al CO2.
son sensibles a las concentraciones de protones de hidrógeno. ¿Me entienden? Entonces, Prof, sí, e se passar, ¿sí? caso passe o CO2, pode acontecer algum problema? No sabría decirte. Obviamente va a intoxicar todo lo que sería la parte encefálica. Va a alterar el pH, más que nada el pH. ¿Sí? Gracias. Y hay CO2 ahí, hay, pero es por producción del metabolismo neuronal. ¿Sí? Prof, professor, Sí. o centro respiratório ele entende aumento de CO2, mas quem regula é o H+, seria isso? Exactamente. Puede haber aumento de CO2, pero el que le regula es el protón de hidrógeno. Professor, só ver se eu entendi. Tem que ter o CO2 para unir com a água e formar um outro composto para chegar o hidrógeno. Exactamente. Vamos a entender una cosa. La concentración de protones de hidrógeno que haya en el plasma sanguíneo, circulación mayor, no va a llegar hasta la zona respiratoria, porque el protón de hidrógeno no puede pasar tampoco la barrera hematocefálica. Punto 1. Punto 2. La concentración de CO2 que está en la circulación mayor no va a llegar hasta la barrera hematoencefálica porque sigue un gradiente de concentración. A nivel de del cerebro mismo produce CO2 y es un tejido que utiliza muchísimo CO2, o sea, produce mucho CO2. ¿Ya? Entonces no va a haber un gradiente contrario. ¿Me entienden? No hay un gradiente. No. El CO2 no puede ir contra su gradiente de concentración. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, repito. El CO2 que está circulando en el plasma no va a ir hasta el intersticio del bulbo raquídeo porque no va a ir en contra de su gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque estas células también producen CO2 y va a terminar saliendo hacia el capilar para que vaya hacia el pulmón. No va a poder hacer un gradiente contrario. Siempre sigue su gradiente de concentración. Y el intersticio de esta neurona ya tiene CO2, que satura el intersticio. Y no va a haber un gradiente. O sea, por un proceso activo podría hacerlo, pero por un proceso pasivo no puede. Entonces, el CO2 que está en sangre. No va a pasar la barrera hematoencefálica, porque no va a ir en contra de su gradiente de concentración. Punto 1. Punto 2. El protón de hidrógeno que está en el plasma sanguíneo no puede pasar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Él sí está impedido pasar la barrera hematoencefálica. El CO2 por gradiente de concentración no puede, y el protón de hidrógeno no puede luego pasar la barrera hematocefálica porque la función es justamente la barrera hematocefálica impedir el paso de protones de hidrógeno hacia las neuronas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si la presión parcial de CO2 empieza a aumentar y empieza a acercarse a los niveles de CO2 en el que se encuentra el intersticio de estas neuronas, ¿ya? Y si lo logra igualar, eso sería ya con un cambio de pH sanguíneo, ¿ya? Por una hipoxia importante. Pero hipoxia utilizamos más para falta de oxígeno, no para aumento de CO2, ¿ya? Entonces, siempre que haya aumento de CO2, no decimos hipoxia. Nosotros decimos cambio de pH, o sea, estamos ante una acidosis respiratoria. Entonces, vamos a estudiar esa parte. Si estamos ante una acidosis respiratoria, me va a causar un aumento de CO2, la presión parcial de CO2 del intersticio. Y va a haber un acúmulo de disociación de CO2 que se combina con agua, ácido carbónico, esto se disocia y va a empezar a estimular la neurona quimiosensible por el protón de hidrógeno. ¿Ya? Esto puede pasar la barrera hematoencefálica siempre y cuando la presión parcial de la sangre que está circulando cerca de la barrera hematoencefálica esté mayor de lo que se encuentra en el intersticio de CO2. Si no, no va a ir porque no va en contragradiente, solo a favor. No sé si queda claro esa parte.
Después tenemos gráficos, no hay más imágenes. Bueno, esas son las zonas. Ok. ¿Quedó claro esta parte? Prof, não teria nenhum processo ativo que faria isso de jogar mais CO2 para dentro, né? No, no, no. Que é meio que antifisiológico, né? Não faz muito sentido. No, no hay un proceso activo porque es un gas, ¿ya? Es un gas, pasa la membrana. Vamos a suponer zonas de neuronas quimiosensibles, presión parcial de CO2 porque hay una presión parcial que se genera aquí. Epa. Bueno, 46 milímetros de mercurio. Sangre arterial llega a 45, esto se iguala y cuando vaya hacia la sangre venosa va a 46, porque esto se iguala. Hay un gradiente de difusión de CO2 a favor de la arteria que me va a saturar el CO2 y va a ir a 46 milímetros de mercurio. Acuérdense que 1 milímetro de mercurio no me da la diferencia. ¿Ya? Esto está en milímetros de mercurio. Bueno, no va a haber un gradiente, no va a haber una difusión de CO2 en contra de un gradiente de concentración. ¿Ya? Siempre sigue su gradiente. Pero en el caso de que estemos ante una acidosis respiratoria, en el cual hay un aumento de la presión parcial de CO2, digamos que hay 47 milímetros de mercurio, ahí sí el CO2 va a pasar al intersticio. Ahí sí vamos a tener un aumento de CO2 en el intersticio. Y este va a reaccionar con el agua. Y una vez que reacciona con el agua, me va a dar ácido carbónico. Y el ácido carbónico este ácido carbónico se va a disociar en protones de hidrógeno y por el otro lado va a ir bicarbonato y este protón de hidrógeno me va a estimular las neuronas quimiosensibles. ¿Ya? Pero la condición es que la presión parcial de la sangre, de CO2, esté por encima de lo que es la intersticial. Si no, no va a haber difusión. ¿Ahora entendieron? Acá hay que entender varios conceptos. Tenemos que entender el concepto de acidosis, presión parcial de CO2, cómo está en el intersticio, cómo está en el plasma, cómo se da la difusión facilitada. Si no entiendo ese concepto, esto va a estar difícil. ¿Ya? Va a estar difícil. Si entienden ese concepto, esto es fácil. ¿Ya? Siempre y cuando a nivel arterial la presión de CO2 esté por encima del intersticio, va a pasar CO2 al intersticio y se va a dar la reacción química, ¿ya? CO2 agua, ácido carbónico, para que se dé la liberación o aumento de protones de hidrógeno. Ahora, por más que yo tenga niveles altos de protones de hidrógeno en sangre, esto no puede pasar la barrera. No pasa la barrera. Es decir, que el protón de hidrógeno estimula la neurona quimiosensible, sí, pero no la que se encuentra en plasma. Es la que se encuentra en el intersticio que circunda las neuronas quimiosensibles. Ese protón de hidrógeno es la que la estimula. ¿Y cómo se da ese proceso? Bueno, y es dependiente de la concentración de CO2. Es sumamente inteligente el cuerpo porque por algún motivo que me aumente el protón de hidrógeno en plasma no me va a afectar la respiración. ¿Ya? Pero que me aumente CO2 sí me afecta la respiración. Aunque esto cuando hablamos de un proceso como la de acidosis, va a afectar. ¿Cómo se daba la acidosis respiratoria? ¿Qué aumenta en una acidosis respiratoria? Pressão parcial de CO2. Exactamente. Si yo tengo una acidosis respiratoria, me aumenta la concentración de CO2. Si me está aumentando la concentración de CO2, significa que no está en 46 milímetros de mercurio la venosa, va a estar en 47, 48, 49. La arterial no va a estar a 45, va a estar en 46, 47. Entonces va a haber un gradiente a favor de que el CO2 pasa al intersticio, y ahí sí el CO2 va a pasar al intersticio de la neurona quimiosensible,
se va a dar esta reacción que vemos aquí, ¿ya? Y me va a empezar a aumentar concentración de protones de hidrógeno a nivel de a este nivel de la neurona quimiosensible. Y va a estimular el centro respiratorio. Doutor, eu só tenho uma dúvida. Então, eu tenho enzima anidrase carbônica aí no intestício? No necesariamente. Esta reacción se da sin anhidrasa carbónica. Es más lenta nomás, pero se da. ¿Ya? Se da. Ahora vamos a la otra parte. Esta parte. Muy bien. Entonces, ya tenemos que la inervación sensitiva que estuvimos hablando, la que le va a llevar información, todo aquello que sea vía aferente a nivel cerebral es sensitivo. ¿Ya? Eferente es efector. Entonces, a nivel de lo que respecta del callado de la aorta, donde se va a estar ubicando principalmente lo que sería... Ay, me viene el nombre. Los varoreceptores, ¿ya? A nivel de callado de la aorta hay más bien varoreceptores que se acuerdan que esto envía información para el ajuste de la presión arterial en respuesta al nervio simpático. Pero la información aferente también lo lleva el nervio vago, ¿ya? Tanto el centro respiratorio, por eso se le llama centro cardiorrespiratorio, porque todo está a nivel del bulbo raquídeo. Esta zonita del cerebro, ¿ya? Está muy cerca del orificio o del foramen, ¿ya? Entonces, cuando aumenta la presión intracraneana, ¿ya? Esto enclava en el foramen, y cuando enclava en el foramen, presiona la arteria basilar y no le llega irrigación. Y si no le llega irrigación, muere esta neurona. Y hay un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Por eso es muy peligroso la hipertensión intracraneana. ¿Por qué? Porque esto empieza a empujar el bulbo raquídeo hacia abajo y empieza a ingresar al foramen, y luego, cuando el edema es muy importante, presiona la arteria basilar, hay una hipoxia de esa zona, y bueno, cuando muere la neurona no hay vuelta atrás, no hay cómo recuperar neuronas muertas, ¿sí? Bueno, ahora, esto que nosotros estamos viendo aquí es cómo se controla la respiración a nivel central. Quiere decir que la concentración sanguínea de CO2, la regulación de la presión parcial de CO2, repito, la regulación de la presión o de la concentración de la presión parcial de CO2 se da a nivel central. Esto es a nivel central. Ahora, la regulación de la concentración de oxígeno sanguíneo no se da a nivel central. Se da a nivel periférico. ¿Y quiénes envían las señales? Envían prácticamente los quimios receptores que se encuentran a nivel de la bifurcación carotidia, ¿ya? Y lleva la información sensitiva el nervio glosofaringeo hasta el bulbo. Cuando hay una caída importante de la concentración de oxígeno, estas células sufren hipoxia, y cuando sufren hipoxia se despolarizan y envían la información sensitiva estimulando el centro respiratorio. ¿Ya? Entonces, tenemos dos cosas importantes que entender. La concentración de CO2 sanguíneo es regulado a nivel central. La concentración de oxígeno a nivel sanguíneo es regulado a nivel periférico. ¿Ya? Ambos obviamente van a estimular el centro respiratorio. Lo hacen a través de eso. Pero la terminación sensitiva para la regulación de los niveles de oxígeno sanguíneo están a nivel periférico, callado prácticamente, ¿ya? Bifurcación de la aorta. A nivel de callado hay también, pero muy poco, ¿ya? Es muy poco las neuronas que están a nivel del callado. Principalmente hablamos de la bifurcación carotidia porque ahí están
la mayor cantidad de terminaciones sensitivas que se estimulan cuando hay hipoxia. ¿Esto quedó claro? Yo estoy tocando los puntos más importantes de este capítulo, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, es muy sencillo en este sentido, ¿verdad? Cuando cae la concentración de CO2, hay hipoxia en esta célula y envían potenciales de acción hasta el bulbo raquídeo, ¿dónde? Y zona ventral. Y esa zona ventral se empieza a estimular porque potencial de acción que lo está estimulando y empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, la inspiración, todo. ¿Ya? Bueno. Ahora vamos a ver otra partecita. Bueno. Ahora, glosofaringio y nervio vago directamente en la dorsal para aumentar la respiración. ¿Ya? Estas neuronas están todas interconectadas una con otras. ¿Ya? Quiere decir que el ventral está conectado con la dorsal con la ventral, ¿ya? Y ambos a su vez están conectados de vuelta con el centro neumotáxico, ¿ya? Hay una red de interconexión neuronal entre ellas. Por más que el estímulo esté llegando a nivel del nervio vago y glosofaringio, el que se va a encargar de controlar la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria termina siendo el centro neumotáxico. ¿Ya? ¿Por qué él se encarga de controlar la profundidad? Porque yo hago mi respiración de 500 ml y ¡pac! El que me corta el neumotáxico y expiro. Inspiro y el que me corta el neumotáxico, expiro. Si yo inspiro más profundo y no hay corte del neumotáxico, va a seguir entrando aire hasta que el neumotáxico me corte. Entonces la profundidad de la inspiración me controla el neumotáxico. Y como él se encarga de controlar la inspiración y la velocidad con que se hace, es el que se encarga de controlar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces esto me controla la inspiración, principalmente expiración, pero también controla la inspiración. Tengan en cuenta eso, no es exclusivo de expiratorio, a no ser que se pregunte qué predominancia tiene. ¿Ya? El que se encarga de dar el corte de la rampa inspiratoria es el neumotáxico y gracias a eso controla la profundidad y la frecuencia respiratoria. ¿Ok? La inervación glosofaringea y el nervio vago llega al grupo dorsal. Son preguntas de examen eso. ¿Ok? Entonces, la inervación de glosofaringeo y el nervio vago llega al grupo dorsal. ¿Qué información trae? Sensitiva. El nervio vago y prácticamente de los varoreceptores y de los pocos quimiorreceptores que hay en el callado de la aorta. Repito, pocos quimiorreceptores que hay en el callado de la aorta. Ahora el glosofaringeo principalmente me está trayendo información sensitiva de los quimiorreceptores ubicados a nivel de la bifurcación carotidia. Ahí sí es principalmente predominancia de quimiorreceptores. Muy bien. Pregunta de examen suele ser también esto. La concentración plasmática de CO2 es regulada principalmente a nivel central o periférica. Y la concentración plasmática de CO2 es regulada de manera indirecta a nivel central. Repito, es indirecta, porque el que estimula realmente es este ion y no este. Pero indirectamente, el acúmulo de este ion depende de este. Por ende, al acumularse esto, se está regulando esto. Por eso se habla que es una regulación indirecta a nivel central de los niveles plasmáticos de CO2. Muy bien. Doutor, Hola. no nosso metabolismo não existem outras fontes de H+, só as geradas pelo CO2 via ácido carbônico? A nivel central, sí. A nivel central, sí. A nível central. Mas existe produção de H+, por outras fontes, FAD, Hay. NAD. Hay. En otras células hay. Pero acuérdate que el protón de hidrógeno no pasa la barrera hematocefálica. Puede estar en sangre, pero no va a pasar directamente. Entendi. Então, os que ¿Entendés? chegam ao centro respiratório, então, sempre são de origem do CO2, Son pela de origen. reação. Tá.
Os demais não interferem nesse balanço, então. Resumiendo esta parte, decimos que el CO2 pasa a la barrera hematoencefálica y me genera un aumento de protones de hidrógeno en esa zona del centro respiratorio, zona quimiosensible, y me estimula el protón de hidrógeno en la quimiosensible. ¿Ya? Certo. Siempre, eso hablamos de resumen, porque sabemos que el CO2 no me va a pasar la barrera hematoencefálica si no hay gradiente favorable. Necesita tener gradiente. Y para tener gradiente y el CO2 me pase al intersticio, que me pase la barrera hematoencefálica, yo necesito tener mayor concentración de CO2 en plasma sanguíneo para que haya gradiente y pueda pasar. Caso contrario, no va a pasar tampoco la barrera hematoencefálica, va a circular si no tiene gradiente favorable. ¿Me entienden? Sim. Entonces, ¿pasa la barrera hematoencefálica? Pasa, siempre y cuando la presión parcial de CO2 en el plasma esté mayor que el intersticio de la barrera, que el intersticio de las neuronas. Ya, porque va a pasar, una vez que pasa, ya todas las neuronas van a recibir CO2 ahí. No solamente la quimiosensible, pero la concentración tendría que estar mayor que el intersticio neuronal. Caso contrario, no va a pasar. Como dijimos con la compañera, me preguntó justamente si hay un transporte activo de CO2 y no hay, ¿ya? Él depende de su concentración para poder pasar o no pasar. Si los niveles plasmáticos de CO2 están normales, él no pasa la barrera hematoencefálica, por ende estas neuronas no se estimulan. Pero si empieza a aumentar los niveles de CO2 plasmático, empieza a pasar la barrera hematoencefálica, se acumula CO2 en el intersticio de las neuronas y empieza a producirse protones de hidrógeno y a estimularme estas neuronas. ¿Qué tal quedó ahí? Doutor, agora ficou mais claro. Anteriormente, o companheiro Lucas, até eu que também confundi essa questão do CO2, porque a princípio o doutor disse que não passava, mas na verdade ele fisiologicamente ele passa, porém só passa através desde que haja um gradiente favorável, né? Porque a princípio pareceu que existia alguma barreira além da concentração, mas não. O gás passa, é permeável, porém a barreira é a concentração, no caso, né? Exactamente. La barrera que impide que pase es la concentración. Pero cuando la concentración plasmática está por encima del intersticio, va a pasar porque tiene gradiente. ¿Ya? Pero en condiciones normales, donde los niveles plasmáticos de CO2 están normales, no va a pasar porque no va a tener gradiente favorable. ¿Ya? La única barrera del CO2 es el gradiente. ¿Ya? Pero cuando hacemos ejercicio o hay un trastorno respiratorio y cualquiera de ellos va a hacer que haya un aumento de CO2. Por ende va a empezar a pasar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque la concentración plasmática de CO2 es mayor que la del intersticio y empieza a pasar la barrera. ¿Ya? De pasar puede pasar, pero tiene condición. ¿Cuál es la condición de que el CO2 pueda pasar? Su gradiente de concentración. Tiene que ser mayor que la del intersticio. Ahí sí va a pasar. Exactamente. Así como entendiste eso. Vos no entendiste mal. Es clarito eso. ¿Ya? Bueno. El que no puede pasar la barrera hematoencefálica por nada, es el protón de hidrógeno que está en plasma. Ese no puede pasar. ¿Ya? Ni si hay gradiente favorable, no importa. Él no pasa la barrera hematoencefálica. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Por más que él es el que estimula, ¿verdad? Pero no puede pasar, como le digo. El impedimento de que el protón de hidrógeno del plasma pase la barrera hematoencefálica es justamente la barrera hematoencefálica que por las cargas que tiene y, bueno, el impedimento que genera estos capilares no permite pasar protones de hidrógeno, ¿ya? Y no hay transporte activo de protones de hidrógeno en esa zona tampoco, ¿ya? De lo que sería la permeabilidad capilar de la barrera hematoencefálica. Entonces, la única forma de que haya un acúmulo de protones de hidrógeno dentro del cerebro es cuando hay un acúmulo de CO2, tanto de lo que produce el cerebro y el CO2 que está pasando hacia el intersticio, siempre y cuando haya gradiente. Eu queria, tinha uma dúvida também. Sim. Eu não sei se eu estou misturando demais os assuntos,
Mas esse controle do CO2, ele pode ser feito também lá na filtração glomerular, no caso pelos rins? Porque tem esse mecanismo de transformação de carbonato e próton e hidrogênio. Então, Sí. ele ajuda a regular também ou não? ¿A regular qué cosa? CO2? Sí, vamos a tener que cuando hay un aumento de CO2, nosotros estamos ante una acidosis. Y si el aumento de CO2 se está dando es porque el aparato respiratorio no está eliminando todo ese CO2. Por eso se está alterando la concentración, ¿verdad? Si el aparato respiratorio está en falla, vamos a decirlo, y no elimina todo el CO2, el riñón es el encargado de compensar. Por eso cuando hay una acidosis respiratoria, hay una compensación metabólica, ¿ya? Justamente de eso estábamos hablando el sábado. Era la clase que tocamos justamente equilibrio ácido-base, que es del módulo renal. Entonces, el riñón se encarga de hacer la compensación, ¿ya? Justamente el mecanismo que tiene el riñón para compensar una acidosis respiratoria, que es por consecuencia de acúmulo de CO2, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa en el plasma sanguíneo? Cuando hay un acúmulo de CO2, empieza a haber reacciones con el agua y eso me da ácido carbónico se disocia en bicarbonato y me genera muchos protones de hidrógeno. Cuanto más protones de hidrógeno libre haya en plasma sanguíneo, me está acidificando la sangre. ¿Por qué? Porque el pH es el logaritmo inverso de la concentración de protones de hidrógeno. Entonces, a mayor concentración de hidrógeno, menor pH. Estoy teniendo una acidosis. Y el riñón tiene que compensar. ¿Cómo compensa el riñón? Él tiene que encargarse prácticamente de eliminar ese exceso de protones en el plasma. Es decir, si el pH me baja porque hay muchos protones de hidrógeno, yo tengo que neutralizar esos protones de hidrógeno. ¿Cómo hace eso el riñón? Primeramente, a través de la glutamina me puede producir bicarbonato en ovo, ¿ya? Entonces, me genera 2 bicarbonatos por cada glutamina y eso lo excreta al torrente sanguíneo. El bicarbonato se une al protón de hidrógeno y lo neutraliza, ¿ya? Me forma ácido carbónico, que es un ácido débil y no se disocia muy rápido de su protón de hidrógeno, por más que sea ácido. ¿Pero qué hace? El bicarbonato, al unirse a un protón de hidrógeno y formarme el ácido carbónico, me quitó un protón de hidrógeno de la sangre. Por ende, hay menos protón de hidrógeno. Cuanto menos protón de hidrógeno, se está alcalinizando la sangre, o sea, se está acercando al pH normal o alcalinizando. Eso es un mecanismo, produciendo bicarbonato en ovo. El siguiente mecanismo que tiene el riñón es que el bicarbonato se filtra por el glomérulo, ¿ya? Y puede excretarse o puede reabsorberse. Y el riñón puede reabsorber el 99% del bicarbonato que se filtra. ¿Cómo lo reabsorbe? El bicarbonato no se reabsorbe directamente del túbulo a las células de la nefrona. Lo hace de manera indirecta, casi similar a este proceso. Entonces, tenemos que el bicarbonato se filtró a la luz tubular, las células tubulares secretan de manera activa protones de hidrógeno. Protón de hidrógeno se une al bicarbonato, me forma ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en agua y CO2. Y el CO2 entra dentro del túbulo de la nefrona. Dentro del túbulo de las células del túbulo de la nefrona reacciona con la anhidrasa carbónica que está ahí y me va a dar que la reacción del CO2 con agua, ácido carbónico se me disocia en protones de hidrógeno y el bicarbonato se excreta a la sangre, más bicarbonato. Y el protón de hidrógeno que quedó ahí, bueno, eso va a la luz tubular para reabsorber más bicarbonato. Ese es el otro mecanismo que tiene el riñón de compensar una acidosis respiratoria. El otro mecanismo, que es el tercer mecanismo que tienen las células del túbulo de la nefrona, es capturar CO2 de la sangre misma que va a circular por los vasos rectos y los capilares peritubulares. Me captura CO2, ingresa a las células por la membrana basal, no apical, ese entra por la membrana basal, ¿ya? Ese CO2 que entra por la membrana basal va a reaccionar con agua gracias a la anhidrasa carbónica, ácido carbónico, se disocia, bicarbonato que se produjo a partir de un CO2. Bicarbonato que se produce a partir de un CO2. Entonces, entra CO2 por la membrana basal, por reacciones químicas de anhidrasa carbónica, ese CO2 prácticamente que ingresó, se excreta por la membrana basal del túbulo de la nefrona como bicarbonato. ¿Y qué pasa el protón de hidrógeno? Va a la luz tubular para reabsorber más bicarbonato. Entonces, esos tres mecanismos me ayudan a compensar una acidosis respiratoria.
quien compensa siempre es el riñón en una acidosis respiratoria. ¿Ya? Es justamente la función que tiene. Súper, doctor. Gracias. De nada. Professor, a Sí. diferença de concentração do gradiente plasmático e do interstício sempre acontece do CO2, né? Ou é caso esteja fora da homeostase? No, cuando empieza a alterarse los gradientes de concentración de CO2, estamos saliendo de la homeostasis. Y el que le va a ayudar a volver a la homeostasis justamente es que ese CO2 va a estimular el centro respiratorio. Porque siempre que el pulmón esté sano, es decir, que no tenga una patología, su función es eliminar el exceso de CO2 que produce nuestro metabolismo. ¿Ya? La pregunta es cómo se estimula, y la forma en que se estimula es a través de las neuronas quimiosensibles que están a nivel del bulbo raquídeo. Esas neuronas detectan un mínimo aumento de CO2, ya pasa la barrera, estimula esa neurona y ya aumenta la frecuencia respiratoria. Por eso apenas empezamos a caminar a pasos rápidos y ya la frecuencia respiratoria está aumentada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso está logrando que el CO2 se mantenga en niveles normales. ¿Ya? Pero hay dos formas de estimular la frecuencia respiratoria. Recuerden eso. Una forma es niveles de CO2. La otra forma es niveles de oxígeno. Cuando el tejido sufre hipoxia, también se va a estimular el centro respiratorio. Gracias a esto. Graças, professor. De nada. Doutor, então, assim, numa questão clínica, avançando um pouquinho, assim, é mais importante a gente controlar a frequência respiratória do que o pulso, por exemplo. Porque uma frequência respiratória alterada vai me trazer acidose e essas coisas, né? Realmente Sería mayor, ambos ¿eh? mecanismos son diferentes, ¿verdad? Si el metabolismo está aumentado, la frecuencia sanguínea, el flujo sanguíneo es el que va a oxigenar los tejidos. Porque si el tejido no recibe suficiente oxigenación, también se va a estimular lo que sería los quimiorreceptores que están a nivel del callado de la bifurcación carotídea. Perdón, a nivel de la bifurcación carotídea y en el callado aórtico. Ambos, ¿verdad? Porque hay menos, pero hay también. Entonces, ambos se van a estimular. Professor, tira uma Son dúvida. dos sistemas diferentes, pero son dependientes uno de otro, ¿sí? Você falou do sistema lá embaixo do rim, que o Uhum. CO2 vai formar bicarbonato, né? Sí. Mas ele vai liberar um hidrógeno. Se você está ácido e já está com muito hidrógeno, vai estar liberando mais hidrógeno e formando bicarbonato? Essa é a questão que eu fiquei meio confuso. ¿Dónde va a formar bicarbonato? El bicarbonato se da a nivel de la luz tubular. Perdón. Sim, mas você não vai liberar um hidrógeno? El hidrógeno va a la luz tubular. Ah, vai à luz. Ele não sai ele não vai para o capilar. No. Ese va a la luz tubular. Ah, ok. El hidrógeno que va a la luz tubular es neutralizado por el amoníaco. Ah, ok. ¿Sí? Termina ya. ¿Dónde? Esos son los puntos más importantes de este capítulo. Igual el viernes vamos a estar hablando del mismo tema. ¿Sí? Le voy a habilitar la evaluación post clase. Si se dirigen a la plataforma, por favor. Y lo llenan de vuelta para ver si quedó bien claro todos los conceptos. Bueno, yo le dejo por aquí, chicos. Vamos a estar viéndonos el viernes. De igual manera, vamos a tocar el mismo tema. Lean el capítulo. Si queda dudas, el viernes lo aclaramos. Y la evaluación preclase le dejo habilitado ahí hasta las 6:20 más o menos. ¿Ya? Quedamos de esa forma. Hasta luego. Graças, profe.